Continuamos con este autopercibidos del día de hoy y en este caso con un contacto internacional, con una personalidad súper reconocida del derecho ambiental, creo que no me equivoco si digo a nivel mundial, trabajando de manera permanente y cercana con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. De hecho, ya preparando valijas seguramente para el Congreso en Abu Dhabi, ahora en un mes más debe ser. También consultora de las Naciones Unidas, trabajando siempre en estas cuestiones de derecho ambiental internacional y de gobernanza, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades de los pueblos para manejar, para cuidar su ambiente y sus recursos naturales también, porque son entendidos también como recursos naturales. Una querida amiga, Claudia de Win, la doctora Claudia de Win, bueno, quien tiene la generosidad de atendernos en esta mañana para comentar un poco estas cosas. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias. ¿Vos en Washington ahora? Hola Alejandro, buenos días, qué placer estar aquí contigo. Bueno, sí, realmente un gusto. Hace rato que estaba pensando en hacer esta nota porque el programa, bueno, ya viste cómo se llama el programa, se llama Autopercibido, lo cual te da licencia para prácticamente para cualquier cosa, pero obviamente con una mesa integrada por dos veterinarios, dos biólogos, un psicólogo y un destacado deportista a nivel nacional. Tenemos un sesgo hacia lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. ¿Cómo describirías vos en este momento que está la situación a nivel del derecho ambiental entre los países? Mira, eso es una pregunta muy interesante y de nuevo te agradezco la invitación porque, como tú sabes, yo crecí en el mundo de la veterinaria y rodeada de psicólogos también en la República Dominicana y yo creo que eso nos da una sensibilidad a percibir el estado de situación en estos temas. Yo creo que estamos en un momento de oportunidad en el derecho ambiental. Mucha gente ve la crisis planetaria en cuanto a lo que vemos que está pasando con el cambio climático, con la biodiversidad, el número de especies que están en peligro de extinción, pero yo creo que es justo un momento de oportunidad para el derecho, porque la sociedad se ha dado cuenta del potencial que tiene esta disciplina de ordenar las cosas y de aportar soluciones que puedan contribuir a cambiar el comportamiento de los seres humanos en nuestras interacciones con esos recursos naturales, con los ecosistemas y con los distintos componentes de la naturaleza. En qué punto esto que casi siempre se plantea a nivel de recomendación se puede llegar a convertir en obligación? O sea, porque en la gran mayoría de los casos no se trata de cuestiones vinculantes, o sea, puede venir un Trump y desconocer cualquier tipo de tratado, o la mayoría de los tratados. En qué punto se puede lograr que desde el derecho sean de cumplimiento obligado algunas de las cosas que nosotros vemos, sabemos que se deben hacer? Mira, yo creo que tenemos que separar lo que es vinculante y lo que no. Realmente cuando hablamos de derecho, hablamos de normas que son de carácter obligatorio para todos los sujetos de cumplimiento. Sin embargo, sabemos que dentro del mundo de la gobernanza tenemos políticas, tenemos lo que se llama derecho suave, que son, vamos a decir, las distintas fuentes del derecho que vienen, que incluyen, por ejemplo, la costumbre, la práctica internacional, los principios que como sociedad a través del tiempo se han ido consolidando. Entonces creo que eso es una distinción importante. Si hablamos de derecho es porque está en una ley, es porque tiene carácter vinculante y obligatorio, oponible a todos, oponible a terceros. Ahora, yo creo que el mundo ha cambiado en esta disciplina y eso es importante decirlo. Cuando yo empecé a trabajar en derecho ambiental, accidentalmente, porque tenía esa sensibilidad que te comenté, pero realmente yo estaba trabajando
en derecho corporativo antes de empezar a trabajar en estos temas. No, no había la conciencia que tenemos hoy y no teníamos el derecho ambiental tan consolidado, aunque es una rama antigua del derecho. Tenemos tratados que datan del finales de los 1800, pero hoy en día en América Latina, para que te hagas una idea, tenemos 25 constituciones que establecen el derecho ambiente sano, a un ambiente sano y equilibrado, o a un ambiente sano y sostenible, como universalmente ha establecido una resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas hace unos años. Tenemos esto incluido en el sistema interamericano, bastante arraigado en el protocolo de San Salvador, en las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se ha recorrido un camino amplio. Ahora, eso no quita que un país u otro pueda denunciar o salirse de un tratado o decidir que no se van a aplicar las normas, pero ahí es donde viene la gobernanza y el papel que jugamos nosotros, la ciudadanía, en lograr el cumplimiento efectivo de la norma, utilizando la institucionalidad y los mecanismos que tenemos para hacerlas valer. Claudia, ¿cómo explicás la gobernanza? Pues yo escucho mucha gente que habla de gobernanza, es como que suena linda la palabra, pero no estoy del todo seguro de que se entienda. No, creo que estoy de acuerdo contigo y en cierta medida se puede haberse vuelto cliché en muchos escenarios, porque es una palabra, una frase que se ha vuelto, un término que se ha vuelto muy popular. Y te hago una pequeña anécdota. Nosotros que hemos estado, tú también, que has participado en el mundo de las negociaciones internacionales, de estos tratados, los estados en muchas ocasiones, hace unos 15 años debatían, ¿utilizamos gobernanza o utilizamos gestión pública efectiva, por ejemplo? Pero yo creo que la mejor manera de entender la gobernanza en los temas ambientales se refiere a las distintas interacciones que tenemos los seres humanos con el sistema planetario, con la casa común, si queremos referirnos al Papa Francisco, al conjunto de normas que existen para modelar ese comportamiento y a los procesos. La gobernanza en esta materia incluye la participación pública, el acceso a la información, incluye el acceso a la justicia, pero también incluye formas alternativas de acceder a la justicia, incluye procesos, incluye también la solución de controversias en la materia, incluye los derechos humanos. O sea, es un concepto bastante amplio, pero el conjunto de normas, el marco y los procesos que regulan esas interacciones entre el ser humano y la casa común y el uso de los recursos. ¿Cómo se puede bajar desde el ámbito de una COP o de un tratado internacional, cualquiera sea, a la gente la toma de conciencia? Porque obviamente estos tratados, estos organismos internacionales están integrados por las partes. Ahora, las partes son los países y cada país, a ver, si cada casa es un mundo, cada país es un universo. Entonces la respuesta siempre va a ser distinta, se trate de uno o de otro país. ¿Cómo se llega pasando esta interfase del gobierno nacional a la gente desde un tratado internacional? Mira, hay diferentes modalidades para hacer eso. Yo creo que no es algo nuevo, porque también América Latina ha sido una región pionera en este tema de los derechos de acceso, que incluyen la información y la participación. Eh, Hay tratados, como por ejemplo la Convención Marco de Cambio Climático, que incluye disposiciones específicas sobre la participación de la ciudadanía. Pero hay ejemplos o modalidades que van desde la participación de la sociedad civil en las negociaciones, el acuerdo de Escazú en América Latina y el Caribe, que no es un acuerdo que tiene aceptación universal, pero fue el primero que incluyó a la sociedad civil sentada en la mesa negociando a la par de los estados. En las negociaciones comerciales, por ejemplo, teníamos la figura del cuarto adjunto, donde había una representación de la sociedad civil. En el sistema de Naciones Unidas, cuando hablamos de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos lo que se conoce como los major groups en inglés.
En el caso del sistema interamericano tenemos las directrices para la participación de la sociedad civil. Entonces están todas esas formas, pero también están las formas que están incluidas en la normativa de cada país para permitir la participación de la ciudadanía y llevar estas cuestiones de una manera más, llevar más cerca a la gente la problemática, pero también las soluciones a las cuestiones ambientales. Y te doy un ejemplo más. Cuando se van a promulgar leyes, por ejemplo, hay mecanismos de participación. Cuando se hacen evaluaciones de impacto ambiental, se hacen consultas que están incluidas dentro de las leyes generales del ambiente de la región. Cuando se van a dar permisos en materia ambiental para proyectos de desarrollo, también se hacen consultas. Y hoy en día tenemos una ciudadanía mucho más despierta, más conectada, y las redes sociales mueven y cambian decisiones. Lo he visto en varios países de la región. Eso te iba justo a preguntar eso, si la micromilitancia... El psicólogo. Sí, el psicólogo y hermano menor de Alejandro. Me encanta. ¿Por qué te digo esto? Porque bueno, yo desde siempre que tuve la conciencia de estos temas, gracias a Alejandro sobre todo, y yo noto que en nuestro país, te escucho y digo, me parece que como que es otra realidad, porque en nuestro país en el último tiempo yo noto como que dimos un par de pasitos para atrás, y estoy permanentemente luchando contra eso, y digo, ¿vale la pena? ¿Se ve cambio en esa micromilitancia con el compañero de trabajo y estar hablando de estos temas? Mira, yo creo que el día que dejemos de cambiar es porque estamos muertos. Eso lo dijo Gandhi, no lo digo yo. Yo creo que vemos cambios pequeños y toma tiempo para ver los cambios importantes en estos temas. Alejandro, que viene más del mundo de la ciencia, puede hablarnos un poquito más al respecto, pero piensa cuánto toma una especie en adaptarse a los cambios que vemos en el planeta. Entonces ocurre lo mismo con los seres humanos y con la incidencia. Yo realmente noto, y en varios países siempre va a haber regresión en un lugar u otro, pero cuando tú sumas las cuentas, el estado de balance de la totalidad, yo creo que las demandas y la incidencia de la demanda social en los temas ambientales tienen resultados positivos y que se pueden medir. Hemos visto lugares, por ejemplo, no te hablo específicamente de Argentina porque tal vez sería muy atrevido de mi parte, pero en el caso siendo extranjera, en el caso de México, donde he trabajado mucho y soy miembro de la Academia de Derecho, ahí, por ejemplo, por movilización de la sociedad civil se han detenido construcciones, ampliaciones de aeropuertos en zonas de área protegida, desarrollos turísticos, y no necesariamente estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero desarrollos con implicaciones negativas para la dinámica social, para la dinámica ambiental del lugar donde se estaban desarrollando esos proyectos. A seguir luchando. Bueno. Exacto. Hola, ¿cómo te va? Alba te habla acá. Yo tenía una pregunta, en realidad un interés. Si ha Bióloga, avanzado, yo voy pasando la visa. Bióloga, sí. Si ha avanzado en algo digamos, el derecho ambiental en cuestión de los desplazados ambientales o los refugiados ambientales, que es una figura que también escuché hablar en relación con las guerras, porque lo estamos viendo en este momento. Todos vemos la cuestión política, territorial de las guerras, pero me preocupa mucho la cuestión ambiental. Muchas gracias, Alba. Muy interesante. Justo esta semana fui jurado de una tesis sobre ese tema de los desplazamientos. Y creo que lo primero que hay que decir es que los estudios indican claramente que los desplazamientos climáticos o ambientales son principalmente desplazamientos internos, no necesariamente desplazamientos internacionales. Y el derecho ambiental ha tenido avances muy interesantes en cuanto a las dinámicas locales, por ejemplo, fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y municipales, en los temas de adaptación al cambio climático,
y las interpretaciones que tenemos de los distintos poderes judiciales nos están diciendo que no se trata de una sola norma específica, sino de una interpretación sistémica integral de todo ese corpus juris que tenemos, todos esos instrumentos, ¿no? Jurídicos que tenemos. Y algo interesante, yendo a la parte ya internacional, hay unos desplazamientos que tal vez todavía no se han producido, pero tenemos, yo viniendo de una isla tengo que decir esto, ¿no? Tenemos algunos pequeños estados insulares que por la subida del nivel del mar tienen la amenaza de poder desaparecer. Entonces, en la reciente opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia se pronunció sobre qué pasa con esos estados. ¿Conservan su naturaleza? Fue una de las preguntas que fue planteada. ¿Realmente conservan su identidad, su idiosincrasia como Estado a pesar de la pérdida del territorio? Y la respuesta es claramente que sí, porque un pueblo no necesariamente lo hace el territorio. Eduardo. Buenos días, Claudia. Eduardo. El veterinario, yo te voy pasando el título de acá. Hola, Eduardo. Bien. En algún momento dijiste avances y retrocesos y hablaban sobre micropolíticas. En el otro extremo, en la macropolítica, ¿cómo está la situación con respecto a países muy poderosos y que históricamente no participan, por ejemplo, del protocolo de Kioto, de Nagoya, Estados Unidos precisamente? Mira, te digo algo, en cierta forma, o sea, la dificultad yo la veo en el ámbito de biodiversidad. Tú mencionaste Nagoya, pero el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención Marco de Cambio Climático, el protocolo de Kioto, que bueno, ahora tenemos París, que es lo que... Pero yo creo que, dado como ha evolucionado el derecho ambiental, no es tan relevante. Es relevante en la medida que la sociedad no tome las medidas y no use los mecanismos de participación para salvaguardar sus derechos. Y te digo que no es tan relevante porque en algunos casos hablamos de salida de los tratados y la denuncia de un tratado toma un tiempo que es casi paralelo a los ciclos políticos que tenemos en la región. Entonces el impacto ahí es cortoplacista. Por otro lado, en el caso de los tratados, en el área de biodiversidad, por ejemplo, en esos tratados lo que yo veo es que si bien no hay participación en el ámbito de ciertas disposiciones de los tratados, como lo que tiene que ver con acceso y compartición de los recursos genéticos, etcétera, hay participación en la agenda complementaria de cooperación. Entonces, al final, es como en inglés se dice check and balances, es como un balance de tu hoja de contabilidad, y al final las sumas tienden a dar en positivo. No quiere decir que no tengamos dificultades en áreas muy concretas. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo estoy ubicada, hubo un problema muy serio con, no sé si ustedes conocen el cangrejo herradura, que es una de las especies más antiguas en la Tierra. Sí, lo conozco. Bueno, pues la sangre de este cangrejo es utilizada para la producción de las vacunas, para que no causen un choque, y el cangrejo estaba en una situación de peligro de extinción terrible, y había dificultades con estos tratados de biodiversidad para poder, no se permitía, la industria no permitía que se desarrollara un sintético a partir de ese compuesto. Y la sociedad civil movilizó a través de las campañas, de las redes sociales y de un trabajo en el ámbito de cooperación, esfuerzos para lograr eso, y que ese cangrejo, que es tan valioso, además que tiene no sé cuántos ojos, ustedes los científicos sabrán mejor que yo, pueda sobrevivir después de haber sobrevivido tantos miles de millones en el planeta, ¿no? Sí, no, realmente nunca supe por qué le llamaban herradura, porque tiene más forma de casco que de herradura en realidad. Claudia, bueno, para terminar con la nota, ¿qué expectativas para el Congreso Mundial ahora en Abu Dhabi? Donde ya canto el ausente, ya te comenté.
Bueno, estoy muy triste de que no te voy a ver, Alejandro, pero yo creo que la UICN es una unión y ese es el valor precisamente que trae a la mesa la diversidad y ya se inició con la votación de las mociones electrónicas sobre los distintos temas que están en la mesa y vamos a tener un pabellón de las Américas, ahí un pabellón sobre la COP30, entonces yo creo que mi expectativa realmente es unión dentro de esa diversidad y esperanza, porque independientemente de las distintas perspectivas y la situación geopolítica, yo creo que así como se mantienen los desafíos, los avances y las muestras de cómo el trabajo de UICN y el trabajo de gente como ustedes en estos temas ha logrado avanzar la agenda, está ahí. Y con una designación muy importante. ¿Qué función tenés ahora en el Congreso? Bueno, yo soy la encargada electoral adjunta. Yo creo que eso viene un poco de mi experiencia en la OEA. Soy responsable junto con el profesor David Foreman de la Universidad de Hawái de velar por el éxito del proceso electoral, donde se elegirán nuevos consejeros para las regiones, donde se elegirá la presidencia y las distintas autoridades de la UICN y también a los presidentes de las comisiones, que como ustedes saben, ya se ocupan de los grupos de especialistas. Ya tenemos casi el nombre del nuevo presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies también, así que bueno, ahí estamos siguiéndolo al tema. Claudia, te agradezco realmente muchísimo por este contacto, un tema muy importante, muy amplio, absolutamente abarcativo, pero que cada tanto tenemos que tocarlo y recordar que no es solo nuestro pequeño lugarcito, nuestro pedacito de tierra, sino también cómo esto se relaciona con los demás, con los vecinos y con el mundo en general, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, Alba y todos ustedes. Un placer compartir con ustedes hoy. Un gran abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.